Muy buenos días chicos de quinto y secundaria y bienvenidos a una clase más de ciencias sociales. En esta oportunidad vamos a trabajar el famoso oncenio de Leguía. Este régimen se denomina así porque se extendió por 11 años, desde 1919 a 1930. ¿Cuál es la diferencia básicamente entre el oncenio de Leguía y la República Aristocrática? Muy sencillo chicos. Al oncenio podemos definirlo como una dictadura, ya que no era un gobierno democrático y este régimen inició por un golpe de estado, no te vayas a olvidar. Además, recordemos que Leguía no era militar, por lo tanto esta es una dictadura civil. A diferencia de la República Aristocrática, en donde gobernaban solamente un puñado de gente pudiente llamada la oligarquía, las famosas 40 familias, los varones del azúcar, los hacendados de la agroexportación, en esta oportunidad Leguía se da cuenta que el sistema de la República Aristocrática no funcionaba, ya que excluía a los indígenas y obreros, que eran las clases bajas. Y esto generaba protesta, generaba levantamientos en el interior del país. Por lo tanto, Leguía no buscó excluir, buscó integrar a las mayorías del Perú. Obviamente que por ello Leguía va a practicar un discurso populista, va a tratar de convencer a la población de que se están haciendo grandes cambios, pero en realidad solamente son algunos pequeños beneficios para recibir el apoyo de la población. Ahora, Leguía también se percató de que en cuanto al contexto internacional, la principal ganadora de la Primera Guerra Mundial había sido Estados Unidos. Y por lo tanto, Leguía había puesto ojitos en este país y quería hacer del Perú un país capitalista, un país que desarrolle, por ejemplo, la industria, los bancos y ya no tanto la agricultura como en la República Aristocrática. Pero para eso se necesitaba grandes cantidades de dinero. Y es por ello que justamente en esta oportunidad, a partir del oncenio de Leguía, no vamos a depender ya de Inglaterra, sino vamos a depender de Estados Unidos. Y con este dinero, Leguía va a empezar una serie de obras públicas a gran escala, con el pretexto de los 100 años de vida independiente del Perú. Pero lo que en realidad quería es hacer del Perú y de sus principales ciudades atractivas para los burgueses capitalistas y que de esta manera puedan invertir en nuestro país. Por eso es que se crearon, por ejemplo, grandes avenidas, como la Avenida Brasil, la Avenida Venezuela, Leguía Universitaria, la importación de mayor cantidad de vehículos, también, por ejemplo, se modernizó el Palacio de Gobierno, ¿no? Y se construyeron obras públicas a toda escala. Para que estos inversionistas, por ejemplo, se sientan como en París, como en Londres, se necesitaba de hoteles de gran envergadura. Es por eso que, por ejemplo, Leguía mandó a construir el Hotel Bolívar, construyó también la Plaza San Martín, ¿no? Y en este contexto, por ejemplo, tuvimos a nuestro primer estadio nacional. Entonces es importante recordar todos estos acontecimientos previos para arrancar con las características que vamos a ver a continuación. Recordemos que Leguía quería mantenerse en el poder. Entonces Leguía dice, a ver, anteriormente se gobernaba 4 años. Si yo quiero mantenerme en el poder, tengo que hacer reformas en la duración del gobierno. Pero no lo puedo hacer así por así. Tengo que cambiar la ley máxima del Perú y a eso se le llama la Constitución. ¿Ok? Leguía cambió una antigua constitución del año 1860 e hizo una nueva. Esta constitución se llamó la Constitución de 1920 y es aquí, mira, lo tienes en negrita justo, mira, ve, se prolongó el mandato presidencial de 4 a 5 años y se prohibió, aunque esto después lo cambió, la reelección inmediata, ¿ok? Porque él llegó a ser reelegido. Ahora, dentro de su constitución, ¿qué mentalidad tenía? De incluir a las mayorías. Por eso es que a su gobierno se le va a llamar la Patria Nueva, porque va a ser un Perú sin oligarcas, sin discriminación, ¿ok? Entonces, justamente el oncenio de Leguía podríamos decir que era antioligárquico. Si yo te preguntara en algún momento quiénes fueron los enemigos
De Leguía, fácil chicos, los oligarcas, los civilistas más poderosos económicamente van a ser enemigos de Leguía, ¿ok? Y el oncenio también se le va a conocer como el nombre de Patria Nueva. Ahora, como toda dictadura, ¿a quién va a colocar siempre en el poder? A sus amigos, a los familiares más cercanos, ¿sí o no? Todos aquellos que lo apoyaban a él en su gobierno. Ahora, si tú estabas en contra de su gobierno, fácil. Mira, imagínate que vivías en ese tiempo. Lo criticabas de repente a Leguía con un artículo periodístico. Te podías ir a la cárcel. Incluso había una isla especialmente para los que eran opositores de Leguía. Esa isla era la isla de San Lorenzo. Hasta allá te mandaban a prisión o si no, simplemente te expulsaban del país. ¿Ok? Continuemos chicos. Bien muchachos, ahora recordemos que cada gobierno siempre tiene sus características políticas, económicas, sociales. Vamos a arrancar con las características económicas del oncenio de Leguía. Recuerda que Leguía quería desarrollar actividades capitalistas en el Perú, quería desarrollar la industria, los bancos, a diferencia de la República Aristocrática que se basaba solamente en agricultura. Entonces, para modernizar el Perú, recuerda, el oncenio Leguía dependía mucho de los préstamos de Estados Unidos. Inicialmente, Leguía se prestó 5.000 millones de Estados Unidos. Hizo obras públicas, construida por acá, construida por allá. Se le acabó rapidito. Luego le dijo a Estados Unidos, mira, ¿sabes qué? Préstame 15.000 millones más. Un sencillito para ti, no es nada. Se prestó. Comenzó a construir nuevamente por acá, obra pública por allá. Pero sin embargo, Estados Unidos dijo, uy, mira, este presidente se está prestando una y otra vez, ¿podrá pagarme? Entonces Estados Unidos, preocupado por la situación, envía a un economista. Este economista se va a llamar William Cumberland. William Cumberland llega al Perú, comienza a sacar cuentas de las finanzas, ingresos, egresos de las reservas peruanas y dice, mira, ¿sabes qué, presidente Leguía? Tú no vas a poder pagar los préstamos. Uy, Leguía, imagínate, Leguía decía, pero no, yo necesito de todas maneras los préstamos, tengo que modernizar mi país. Entonces Cumberland le dijo, bien Leguía, no te preocupes, te vamos a prestar siempre y cuando cumplas con ciertos requisitos. Por ejemplo, número 1, le dijo, Leguía, yo quiero que ahora tú me entregues a mí el control de las aduanas. Profe, ¿qué cosas son las aduanas? Si alguna vez has ido al Callao, has visto pues ahí la zona de los puertos, las embarcaciones industriales, las grúas, ahí está justamente la zona de las aduanas, donde llega la mercadería de otros países para ser vendida acá al Perú. Y cada vez que ingresa una mercadería de otro país, el Perú le cobra un impuesto. Entonces, ¿quién se encarga de cobrar esos impuestos? Las aduanas. Entonces, eso le pidió Estados Unidos a Leguía para seguirle prestando dinero como una garantía. ¿Ok? Luego también Cumberland le dice, oye Leguía, por si acaso tú no tendrás un banco como el que nosotros tenemos allá en Estados Unidos, que es el Banco Federal, que se encarga de controlar el valor de la monedita para que no suba, para que no baje. ¿Tú no tienes ese banco? Leguía decía, no, no tengo Cumberland, no tengo ese banco. Tienes que crear uno, le dijo Cumberland. Entonces Leguía mandó a construir, creó el Banco Central de Reserva, como lo tienes ahí en tu imagen, ¿ok? Que se va a encargar del control de la valoración monetaria, ¿ok? Ahora, lo único que faltaba era un presidente para el Banco Central de Reserva. Y Cumberland le dijo a Leguía, no te preocupes Leguía, no busques más, yo me voy a encargar. Entonces prácticamente le entregamos nuestra economía a Estados Unidos. Por eso es que en muchos casos a Leguía lo tildaban de entreguista, porque prácticamente decían que regalaba nuestro país. ¿Ok? Entonces, ¿cuál fue el pretexto por el cual Leguía comenzaba a prestarse dinero para hacer obras públicas una tras otra? Tú sabes en realidad que era para atraer a los inversionistas, pero ¿cuál era el pretexto? Fácil, chicos. De 1919 a 1930 hay un año clave, que es 1921. Si tú le quitas 100 años, 1821. Ya sé, profe. En el oncenio de Leguía, el Perú cumplía 100 años como país independiente.
y se va a utilizar ese pretexto justamente para una gran cantidad de obras públicas, ¿ok? Y también para asegurar los votos de Leguía, porque recuerda que Leguía quería perennizarse en el poder, quería mantenerse en el poder. Entonces, justamente con este dinero va a convencer a las distintas clases sociales que ya vamos a ver cuáles son. Ahora, recuerda, Estados Unidos no te va a prestar dinero de la nada. ¿Algo quería Estados Unidos? Fácil, quería que el Perú beneficie a sus empresas. Por ejemplo, en la Sierra Centro se encontraba la empresa norteamericana Cerro de Pasco Mining Company, ¿sí o no? Que extraía cobre. ¿Y qué hizo Leguía? La exoneró de impuestos, o sea, esa empresa ya no pagaba impuestos. Lo mismo hizo con la IPC, la International Petroleum Company, en la costa norte. ¿Qué hizo? Prácticamente le regaló dos haciendas de petróleo, las más importantes que tenía el Perú, La Brea y Pariñas. ¿A través de qué contratito, profe? ¿Qué contrato firmaron? El contrato, ahí lo tienes en rojito, se llamó el Laudo de París. No te vayas a olvidar, ¿ah? Por el cual nosotros entregamos estas dos haciendas y prácticamente le entregamos ese suelo peruano a esta empresa norteamericana llamada la IPC. Mira, lo tienes ahí con banderita estadounidense. ¿Ok? Muy bien, chicos, seguimos. Ahora, muchachos, vamos a conocer las características sociales y políticas del oncenio Leguía. ¿Ok? Vamos a partir con las características sociales. Imagínate que en ese tiempo el Perú se dividía en tres grandes grupos. Imagínate una pirámide, partida en tres. Arriba tenemos la clase alta, compuesta especialmente por la oligarquía, ¿no? Como ya te dije, los grandes hacendados, los gamonales, que eran los hacendados de la Sierra Sur, y también una clase que iba recién surgiendo, que Leguía va a apoyar bastante. Esta clase social que eran dueños de bancos, que desarrollaban bastante el comercio, se les llamó burguesía, ¿ok? Pero tienes que tener tú en tu cabecita que Leguía va a querer controlar siempre a todas las clases sociales. Entonces tú te preguntarás, profe, ¿cómo Leguía controló a la clase alta? Muy complicado, profe, ¿cómo va a controlar la clase alta? Difícil. Fácil, chicos, miren, ve. A la oligarquía, por ejemplo, ¿cómo la controló? Con una ley llamada la Ley del Control de Aguas o Ley de Aguas. Recuerda que la oligarquía se basaba de la agricultura, ahí estaba su platita. Si no producían sus tierras, no había plata. Entonces, ¿qué hizo Leguía? Construyó dos canales de irrigación enormes en el Perú, en el norte y en el sur. En el norte se le llamó Olmos y en el sur la Imperial. Si por ahí a la oligarquía se le ocurría intentar dar un golpe de estado a Leguía, fácil, Leguía cerraba las válvulas y ya no había agüita para sus haciendas. Y por lo tanto la oligarquía perdía su poder económico, ¿te das cuenta? Con eso lo controlaba. Ahora, los gamonales. Fácil, chicos, los gamonales estaban en lo profundo de la Sierra Sur. ¿Cómo llegaban hasta allá? ¿Cómo llegaban? ¿No? Hasta esos lugares tan lejanos. Fácil, chicos, construcción de carreteras. A través de esa manera el Estado podía llegar hasta esas zonas y controlar de manera más eficiente a los gamonales, ¿no? Recordemos que los gamonales se dedicaban sobre todo a la exportación de lana, porque en la zona de la Sierra Sur, en Puno, ¿no? Había bastantes auquénidos, llama, alpaca, vicuña, no te vas a olvidar, ¿ah? Y también dentro de la clase alta habíamos mencionado una nueva clase, la burguesía. ¿Ok? La burguesía, estos banqueros dedicados al comercio, Leguía los va a apoyar bastante, sobre todo económicamente. Ahora, profe, ya vimos la clase alta. Falta la clase media, ¿ok? La clase media. ¿Quiénes eran los que componían la clase media en el Perú de aquellos años? Fácil, chicos, los profesionales, los que habían sido egresados de San Marcos, ¿ok? Ahora, como cualquier otro egresado de universidad, cuando tú terminas tu carrera, buscas un buen trabajo, un buen lugar donde vivir. Entonces, justamente esta clase media va a buscar distritos para vivir y Leguía se los va a dar. Leguía va a fundar nuevos distritos. Por ejemplo, mira, ve, Jesús María, San Miguel, San Isidro, San Borja. Ahí están distritos para las clases medias. Ahí van a vivir las clases medias de esta época.
Además, les da trabajo con muy buenos sueldos, donde ministerios, en el Congreso, Poder Judicial, ¿te das cuenta? ¿Por qué, profe, tantos beneficios? Porque en la clase media se concentraba la mayor cantidad de votos. Por eso Leguía estaba muy interesado en la clase media, ¿te das cuenta? Ahora, profe, ¿y la clase baja? ¿Cómo controlaba Leguía la clase baja? Recordemos que en la clase baja estaban los obreros y los indígenas. Y unos años atrás, en la República Aristocrática, los obreros habían ganado sus 8 horas de trabajo, porque antes los obreros eran explotados con 14, 15 horas de trabajo. Entonces Leguía le dijo, mira, ve, obrero, tú que ya tienes tus 8 horas, yo te las reafirmo. Te vas a seguir quedando con tus 8 horitas de trabajo. Nadie te va a hacer trabajar más de la cuenta. Uy, el obrero contento estaba con Leguía. Luego, los campesinos, los indígenas, que eran la mayoría del Perú. Mira, ve, número uno, recordemos, a ver, ¿cómo se va a ganar Leguía a los indígenas? Recuerda que en la República Aristocrática muchos hacendados les robaban las tierras a los campesinos. Entonces Leguía le dijo a los campesinos, mira, ve, ¿sabes qué? Eso ya no va a volver a suceder porque yo voy a legalizar las comunidades indígenas. Desde ahora, estas tierras van a poder ser tu propiedad. Entonces el campesino ya se sentía un poco más tranquilo, se sentía incluido dentro del proyecto político peruano, ¿ok? Además, incluso Leguía no sabía quechua, pero se aprendía discursos en quechua para ir hacia las zonas más alejadas del Perú y hablarles a los indígenas, ¿no? Además, por ejemplo, mira, ve, imagínate, habían fotos incluso de Leguía sobre algunos auquénidos para relacionarse un poquito más con la población más vulnerable, ¿no? Incluso Leguía les decía, ¿saben qué, indígenas? Ustedes tienen una bandera, mira, una bandera con los colores del arco iris, ¿no? Le decían, esta es la bandera del Tahuantinsuyo, esta es su bandera, les decían. Aunque en realidad sabemos que el Tahuantinsuyo nunca tuvo bandera, pero los indígenas bien creídos que esa era su bandera, ¿no? Incluso Leguía les dijo, les voy a dar un día del calendario, el 24 de junio, el famoso Día del Indio, que después cambió a ser el Día del Campesino. ¿Ok? Muy bien, chicos, ahí están las 3 clases sociales, no te vayas a olvidar, ¿ah? Y justamente en el aspecto político, ¿qué está pasando en el aspecto político, profesor? En el oncenio Leguía. Fácil, chicos. Recordemos que el primer partido político del Perú fue el Partido Civil. Y a partir de ahí empezaron a surgir otros partidos pequeños, ¿no? El Partido Demócrata de Piérola, el Partido Constitucional de Cáceres, pero no eran partidos que lleguen a la población más grande, que lleguen a las masas. Y eso va a cambiar en el oncenio Leguía, porque aquí van a aparecer los famosos partidos de masas. 2 partidos importantes. ¿Cuáles son, profe? Muy sencillo, chicos. Por un lado tenemos al APRA, un partido que existe hasta nuestras fechas, ¿no? A duras penas, pero ahí está, el partido aprista. ¿Qué significa APRA, profesor? Significa Alianza Popular Revolucionaria Americana. Y por otro lado tienes al Partido Socialista, ¿ok? O Partido Comunista también conocido. Profesor, ¿quién fundó el APRA? Ahí lo tienes, mira, ve, en la pantallita. Víctor Raúl Haya de la Torre, que incluso fue maestro de Alan García. Ahora, profe, ¿por qué ahí dice que el APRA fue fundado en México? Eso te lo explico rapidito, mira, ve, porque Haya de la Torre, siendo estudiante de San Marcos, con 19, 20 añitos, criticaba mucho a Leguía. Entonces Leguía le dijo, ¿sabes qué, Haya de la Torre? O te vas a la cárcel o aceptas esta beca para irte a México. Entonces Haya de la Torre chapó la beca al toque y se fue a México. Y allá en México se encontró con una revolución llamada la Revolución Mexicana. Entonces Haya de la Torre pensó y dijo, uy, míreme, a ver, después de esta revolución yo he visto que los hacendados mexicanos le han dado las tierras a sus campesinos. A eso, ¿cómo le llaman? Ah, reforma agraria. Uy, ¿eso puedo aplicar en el Perú? Entonces su partido tenía como objetivo eso. En el Perú quería hacer una reforma agraria. Pero él decía que la clase más llamada al cambio en el Perú era la clase media, porque estaba entre la clase alta y la clase baja, y entendía a ambas, decía ahí a la Torre, ¿ok? Mientras que José Carlos Mariátegui tenía aún mucho más reconocimiento, porque él nunca fue a la universidad,
¿ok? Él desde muy pequeño estuvo lisiado de las piernas y siempre andaba con su sillita de ruedas. Y como no podía hacer actividad física, se dedicó a la lectura, se volvió autodidacta. Él mismo revisaba uno, otro tras otro libro y se volvió un académico muy importante. Hasta que le dieron trabajo en un periódico llamado La Razón, en donde criticaba a Leguía bastante, le daba con palo. Entonces justamente Leguía le dice, ¿no? Lo mismo prácticamente que hay a la torre. Dice Mariátegui, tú decides, ¿te vas a Italia con esta beca o te vas a la cárcel? Entonces Maretti también chapó su beca, se fue a Europa. Y en Europa se enteró que había existido en Rusia una revolución llamada la Revolución Rusa, en donde los pobres llegaron al poder. Entonces él dijo, uy, a ver, acá en el Perú también hay pobres, los explotan, los marginan. Ah, entonces en el Perú también tendría que haber una revolución. Entonces justamente funda el Partido Socialista en 1928. ¿Y qué es lo que propone? Propone justamente una revolución socialista, ¿no? ¿Y quiénes deberían motivar esto? Los más explotados, los más vulnerables, o sea, las clases bajas. El Partido Socialista era para las clases bajas, mientras que el Partido Aprista era para las clases medias, ¿ok? No te vayas a olvidar de esto. Bien chicos, como les había comentado, en la época del oncenio se va a dar el cumpleaños número 100 del Perú. 100 años de vida independiente y como toda fiesta hay que celebrarla. Profesor, ¿qué cosa hubo como celebración? Hubo justamente un banquete presidencial donde llegaron embajadores y personajes políticos de todas partes del mundo para saludar a nuestro país. Incluso hay una pintura hermosa en donde pueden retratar a las figuras más importantes de la época, como por ejemplo Leguía, y también una persona ya de muy avanzada edad llamada Andrés Avelino Cáceres, que era muy amigo, por cierto, de Leguía. ¿Ok? También se empiezan a elaborar unas moneditas especiales por el primer centenario de la independencia del Perú. ¿Con la cara de quién, profe? Fácil, pues. El gran libertador, ¿sí o no? Don José de San Martín. Y en su nombre comienzan a hacerse algunos monumentos. Por ejemplo, el monumento de José de San Martín, que lo tienes en la plaza del mismo nombre, ¿sí? Muy cerquita a Girón de la Unión. También hay un monumento de San Martín en la ciudad de Pisco. También tienes otro monumento de Simón Bolívar, que anteriormente estaba más cerca de la Plaza de Armas y que ahora lo puedes encontrar justamente en la Plaza Bolívar, la que está muy cerquita al Congreso de la República. Profesor, si el Perú cumplía años, otros países tenían que darnos regalitos, ¿sí o no? Claro, pues muchachos, ¿qué regalitos nos dieron otros países? Por ejemplo, la colonia alemana, los alemanes, nos regalaron la torre y el reloj, que hasta ahorita lo puedes ir a visitar, ya cuando pase esta situación de la cuarentena, obviamente, ¿no? ¿Dónde se encuentra eso, profe? Muy cerquita a la avenida Bancay, ¿ok? En el parque universitario. ¿Por qué se le llama parque universitario, profe? Porque ahí anteriormente era San Marcos, pues, ¿ok? Ahí puedes encontrar la torre y el reloj, que funciona hasta la fecha. Luego, el arco morisco, este arco muy hermoso, por cierto, ¿no? Que nos regalaron los españoles, que antes estaba en la primera cuadra de la avenida Arequipa, que antes se llamaba la avenida Leguía. Pero el presidente Óscar R. Benavides más adelante lo va a destruir y van a hacer una réplica que en la actualidad está en el Parque La Amistad en Surco. ¿Ok? Los británicos, profe, los ingleses, ¿qué nos regalaron? Por ejemplo, nos regalaron ese monumento que ves en la Plaza Jorge Chávez y también nos regalaron nuestro primer estadio nacional en un terreno donde antes había una pequeña canchita, un pequeño estadio que se llamaba el Estadio Guadalupe. Ahí construyeron el primer estadio nacional, que era más o menos para 6.000 espectadores. Y ahí mismo se va a construir ya el moderno, que prácticamente sigue manteniendo su ubicación, como en un inicio. Luego los italianos, profe, ¿qué nos regalaron? Un museo de arte, que está justamente en el Parque Neptuno, muy cerquita al Real Plaza, que de seguro conoces, ¿ok? Luego también tenemos la fuente de bronce,
que nos regaló la colonia china, que está en el Parque de la Exposición. El monumento a Manco Cápac, que nos regalaron los japoneses. ¿Dónde está, profe? En el distrito de La Victoria. Ahí justamente hay una placita que se llama la Plaza Manco Cápac, en honor a esta estatua que nos regalaron justamente los japoneses. Los norteamericanos nos regalaron también un monumento de George Washington, ¿no? También muy interesante, como lo puedes ver en pantalla. Profesor, ¿y qué más recibimos? ¿Qué otros regalitos? Fácil, chicos. Por ejemplo, recibimos también el monumento de Antonio José de Sucre, que nos regaló Ecuador. Y justamente también en aquella época hicimos una monedita en alusión al primer centenario de la batalla de Ayacucho. ¿Ok? Batalla en donde nosotros culminamos nuestro proceso de independencia. ¿Sí? Dentro de las obras también de Leguía, por ejemplo, ¿qué hospital se cree en el Oncenio de Leguía? Chicos, un hospital que funciona hasta la fecha, el Hospital Arzobispo Loaiza, que se encuentra en la avenida Alfonso Ugarte. También vemos un museo ahí en la parte de abajo, que es el Museo Arqueológico, que en realidad actualmente le llaman el Museo de Piedra, que también está en esta avenida. Luego teníamos a la Avenida del Progreso, que hoy por hoy se le conoce como la Avenida Venezuela. Se moderniza también el Palacio Arzobispal de Lima, se crean algunas plazas, por ejemplo la Plaza 2 de Mayo, ¿no? Se moderniza el Parque Universitario, el propio Parque de la Reserva también, ¿no? Y también, por ejemplo, se fija la Escuela Nacional de Agricultura y Veterinaria, se da la reconstrucción, como ya le he mencionado, del Palacio de Gobierno, muchachos. ¿Ok? En pantalla tenemos otras obras de Leguía, como el famoso Hotel Bolívar, que inicialmente se iba a llamar Hotel Ayacucho, acuérdate, sino que Ayacucho en quechua quiere decir tierra de muertos. Entonces imagínate tú como inversionista de otro país llegas a un hotel que se llama así, vas a pensar que están penando, ¿sí o no? Entonces le dijeron, presidente, mire, mejor hay que ponerle otro nombre. Claro, entonces Leguía lo pensó y le puso Hotel Bolívar, ¿sí o no? También se crearon avenidas muy importantes, como por ejemplo en el distrito del Rímac, la avenida Francisco Pizarro, la avenida Leguía, que hoy por hoy ya sabes que se llama la avenida Arequipa, la avenida Brasil, la avenida Alfonso Ugarte, la avenida Colmena, que actualmente se llama Nicolás de Piérola, y pues obviamente la avenida y la Plaza Unión, ¿eh? Que están justamente muy cerquita al centro histórico de Lima. ¿Sí? Dentro de las obras de irrigación ya te las mencioné, sobre todo para controlar a la oligarquía, ¿te acuerdas? En Olmos y el Imperial, Olmos al norte, el Imperial al sur, ¿no? En Cañete. Ahora, también se crearon obras con respecto a las comunicaciones, ¿no? Espacios viales, modernización del puerto del Callao, construcción también de algunos ferrocarriles más, ¿sí? Pueden detener incluso por un momento el video para que se deleiten con las imágenes que tienen aquí en pantalla. Uno de los problemas más difíciles que va a afrontar el Oncenio de Leguía es el problema limítrofe, muchachos. Vamos a tener problemas con varios países por nuestras fronteras. Empezando con Colombia, te voy a mencionar dos de los más complicados. El caso de Colombia y el caso de Chile. Mira, ¿qué es lo que sucede en el caso colombiano? Con Colombia vamos a firmar un tratado. No te vayas a olvidar este tratado que, mira, te estoy haciendo recordar. Este tratado se llamó Salomón Lozano. Profesor, por el cual perdemos, mira, ve todo lo que está en verdecito y morado. Ahí está. Ese territorio perdemos, profesor. ¿Por qué? ¿Cuál fue la situación? ¿Cuál fue el problema? Mira, te voy a explicar fácil para que lo entiendas. En aquellos años, Colombia tenía como parte de su territorio a Panamá. Y en Panamá había un espacio el cual interconectaba el Océano Pacífico con el Océano Atlántico. Y era estratégico para el comercio entre dos océanos. Entonces Estados Unidos tomó control del Canal de Panamá, lo separó de Colombia y fundó prácticamente de manera forzosa a Panamá como si fuese un país. Anteriormente a Panamá, ¿a quién le pertenecía? A Colombia.
Entonces, obviamente que Colombia trató de reclamarle a Estados Unidos por esta situación y Estados Unidos le dijo, tranquilo Colombia, no te preocupes, yo te lo voy a resarcir este territorio, te lo voy a devolver con otro país que te va a entregar más tierras. Entonces, como el Perú estaba pues endeudado hasta el límite con Estados Unidos le pide al Perú que entregue territorio a Colombia. Y Leguía, como dependía de los norteamericanos y a todo le decía así, a costa de los préstamos, decidimos entregarle territorio a Colombia. Así por así, sin guerra, mira, ve. ¿En base a qué tratado? Salomón Lozano. Y en el caso chileno, la situación era un poquito más complicada. ¿Por qué? Chile tenía en su poder a Tacna y Arica. Y hasta esa fecha no se arreglaba ese problema. Ya habían pasado casi 25 años, imagínate. Entonces era necesario arreglar la situación porque esto podía originar otra guerra. Entonces Leguía tomó una decisión salomónica y dijo, bueno, no me voy a hacer problemas. Ya, ¿sabes qué, Chile? Tacna se queda con el Perú y tú quédate con Arica. Cerrado, no hay ningún problema. Firmamos ahorita. Entonces, ¿qué tratado firma Perú y Chile para acordar eso? El tratado se llama Tratado de Lima, pero tiene un nombre un poquito más extenso también. Le puedes llamar Tratado de Lima o Tratado Radagamio Figueroa Larraín, ¿ok? Ahí está, esos fueron los principales problemas con Colombia y con Chile, ¿ok? Ya lo sabes ahora. Bien, chicos, ya hemos llegado a la parte final del oncenio. ¿Cómo acaba el oncenio, muchachos? Recuerden, dato importante. Leguía dependía de qué? Capitales norteamericanos. Entonces, si algo pasaba en Estados Unidos, le afectaba al Perú. Si Estados Unidos entraba en crisis, el Perú también. Y fue justamente eso lo que pasó. Mira, ve, vamos a ir al 24 de octubre de 1929, un año antes que acabe el oncenio de Leguía. ¿Qué pasa? Estados Unidos entra en la crisis más grande de su historia. El crack de 1929. La bolsa de valores más importante que estaba en Nueva York, en Wall Street, quiebra. Y por ende, todos los bancos que habían invertido en esa bolsita de valores también quiebran los bancos. Y si no hay platita para los bancos en Estados Unidos, tampoco lo hay para las fábricas de Estados Unidos. Y las fábricas norteamericanas empiezan a cerrar. Por ende, ya no tienen necesidad de materia prima. ¿Y quién vendía materia prima, muchachos? El Perú. Eso quiere decir que el Perú comienza a limitar sus exportaciones. Y si ya no hay plata para el Perú, quiere decir que aquí en nuestro país el tema económico se va a agravar. Va a haber problemas, ¿ok? Por ejemplo, profe, ¿qué problemas? Fácil, terminan los préstamos y por ende Leguía ya no puede hacer obras públicas. Los obreros, los jornaleros se quedan sin trabajo, ¿ok? Hay protesta social, la gente sale a la calle porque está desempleada, no tiene que comer. La clase media, muchachos, se queda también sin sus grandes sueldos y sus empleos y también va a salir a protestar. Entonces, ¿quién salía adelante de la clase media? El APRA. ¿Quiénes salían delante de las clases bajas a protestar? El Partido Socialista. Ahí van a ir tomando protagonismo de a pocos, ¿ok? Pero sobre todo, ¿quién va a aprovechar esta situación? Lo van a ver débil a Leguía y le van a decir, uy, acá ya está Leguía, ya servidito para un golpe de Estado. Los enemigos de Leguía recuerda que era la oligarquía, ¿ok? Entonces, como Leguía estaba en Lima, no podían darle un golpe de Estado en Lima. ¿Desde dónde tenía que ser? Desde Arequipa le van a dar un golpe de Estado. Ahora, ¿quién va a ser el militar? Porque recuerda que los civiles así nomás no dan golpe de Estado, siempre recurren a un militar. ¿Quién va a ser el militar que desde Arequipa le va a dar golpe de Estado a Leguía? Este militar que después se va a transformar en presidente en nada más y nada menos que el comandante Luis Miguel Sánchez Cerro, ¿ok? ¿Quién lo va a apoyar? Fácil, chicos, la oligarquía lo va a apoyar. Entonces, una vez que da golpe de Estado, llega a Lima en avión y saca a Leguía del poder. Y lo llevan a prisión para posteriormente investigarlo porque también el oncenio de Leguía estuvo muy ligado a temas de corrupción.
Entonces prácticamente chicos, para el año 1930, Leguía estaba en prisión y quien justamente asumió el poder, nada más y nada menos que Luis Miguel Sánchez Cerro, como lo tienes ahí en pantalla. ¿Ok? Y es este presidente militar el que le va a dar inicio a un nuevo periodo de militares, conocido como el tercer militarismo. Muy bien chicos, eso ha sido todo por hoy. Espero que este tema les haya encantado y hayan aprendido mucho. Cuídense y hasta una próxima oportunidad.